Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos una vez más con nosotros. Hoy, mis queridos amantes del espectáculo y de las historias que tocan el alma, tenemos en nuestras manos una noticia que ha resonado con la fuerza de un trueno en el universo del entretenimiento. Un notición que no solo ha desatado suspiros y aplausos, sino que, para ser honestos, ha tocado las fibras más sensibles de los corazones de incontables fans alrededor del mundo. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un misterio nupcial que nos tiene a todos con la intriga a flor de piel, la elección del lugar de la boda de la deslumbrante Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Nuestra querida actriz, esa artista que con cada papel nos transporta a mundos de fantasía, que con cada mirada nos ha robado el aliento y con cada interpretación nos ha hecho sentir parte de historias inolvidables, está a punto de dar el sí quiero. Y el escenario que ha elegido para sellar su amor eterno, para ser testigo mudo de la promesa de una vida juntos, tiene una historia fascinante detrás que merece ser contada con todo detalle. Quédense con nosotros hasta el final, porque les aseguro con la mano en el corazón, que no se van a querer perder este detalle que lo cambia todo. Y antes de que la emoción me haga olvidar hasta mi propio nombre, si por alguna casualidad del destino aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, les invito encarecidamente, con la más dulce de las invitaciones, a darle clic al botón de suscribir. Así se asegurarán de no perderse absolutamente ninguna de nuestras historias, noticias exclusivas, curiosidades impactantes y todo el mágico universo del entretenimiento que desplegamos para ustedes semana tras semana. Como bien saben, desde el instante en que Demet Özdemir y su apuesto prometido, Oğuzhan Koç, anunciaron su compromiso, se convirtieron automáticamente en el epicentro de un huracán mediático sin precedentes. La atención de la prensa, de los fans, de los curiosos, todo estaba puesto en ellos. Las especulaciones volaron como mariposas en primavera. ¿Cuándo será la fecha exacta? ¿Cómo será el vestido de sus sueños? ¿Quiénes conformarán esa codiciada lista de invitados? Cada detalle, por pequeño que fuera, se convertía en tema de conversación, en objeto de análisis, en motivo de ilusión colectiva. Pero si hay algo que realmente ha capturado nuestra atención, y estoy convencido de que la de muchos de ustedes también, es la trascendental decisión sobre el lugar de la ceremonia. Porque, seamos sinceros, no es un detalle menor, ¿verdad? Elegir el escenario donde se pronunciarán los votos más importantes de sus vidas, donde se sellará un pacto de amor para siempre, es una decisión cargada de un significado profundo, de una emotividad incalculable. Y en el caso de Demet, al parecer, ha optado por un lugar que no es simplemente hermoso, no es meramente romántico, sino que además tiene un significado personal de una potencia increíble, de una resonancia inaudita. Estamos hablando, mis amigos, de un lugar donde precisamente se conocieron por primera vez. Imaginen la escena, por favor. Intenten visualizar ese instante mágico. Ese mismo sitio, ese exacto lugar que fue el humilde escenario del nacimiento de su historia de amor, el punto de partida de su viaje juntos, ahora se erigirá como el testigo privilegiado de su unión para la eternidad. Es un detalle precioso, ¿no les parece? Un guiño del destino, una caricia de la vida que nos regala estas oportunidades de cerrar círculos de una manera tan poética, tan sublime. No se trata solo de una boda, no es simplemente una fiesta suntuosa. Es una celebración vibrante de todo el camino recorrido, desde aquel primer encuentro, aquel cruce de miradas cargado de promesas tácitas, hasta este momento cumbre, este clímax de su amor. Y si bien los detalles exactos sobre el lugar han sido mantenidos bajo un velo de discreción digno de las mejores novelas de espionaje, los rumores, los susurros de fuentes cercanas, apuntan firmemente a que se trata de un sitio icónico, un lugar que evoca recuerdos imborrables para la pareja, un espacio que ha quedado grabado a fuego en sus memorias. Se dice, y estas voces parecen cada vez más insistentes, que fue en un evento social, allá por el lejano año de 2015, cuando sus caminos se cruzaron por primera vez. Imaginen, hace ya casi una década. El tiempo, ese implacable viajero, parece volar, especialmente cuando se trata de grandes amores, de esas historias que parecen predestinadas. Y es precisamente esta conexión intrínseca con el pasado, esta resonancia con el origen de su amor, lo que hace que la elección del lugar sea tan, pero tan especial. No es un lugar elegido al azar, no es una decisión tomada por capricho, ni por seguir una moda pasajera, ni mucho menos por meras cuestiones logísticas. Es una elección del corazón, una manifestación pura y sincera de lo que sienten el uno por el otro. Piensen en la
Infinita cantidad de lugares maravillosos que existen en el mundo, en la diversidad de escenarios que podrían haber contemplado, y que ellos, en cambio, hayan decidido regresar a la cuna de su relación, por así decirlo, al epicentro de su primer flechazo. Es una declaración de principios, una forma elocuente de decir al mundo que sus raíces son importantes, que el principio de su historia es el cimiento sólido y vibrante sobre el que construirán su futuro juntos. Esto nos habla de una pareja que valora profundamente la autenticidad, que se nutre de la conexión genuina, y que comprende la importancia vital de los recuerdos que ladrillo a ladrillo han forjado el vínculo indestructible que los une. Las fuentes que se perfilan como cercanas a la pareja sugieren, con un grado considerable de certeza, que el lugar elegido posee un ambiente muy particular, una atmósfera única que logra combinar la elegancia con un toque entrañable de familiaridad. No se espera, en absoluto, una boda ostentosa en un entorno impersonal, de esos que carecen de alma. Al contrario, se vislumbra una celebración íntima, una ceremonia cargada de significado, donde cada rincón, cada detalle arquitectónico, cada pétalo de flor, evoque ese primer cruce de miradas cargado de expectación, esa primera conversación que quizás apenas insinuaba la magnitud de lo que estaba por venir. Podríamos estar hablando de un jardín encantador, de esos que parecen sacados de un cuento de hadas, de un salón con historia, un lugar que ha sido testigo de innumerables eventos y ahora acogerá el más importante de sus vidas, o incluso de un espacio al aire libre que por alguna razón especial, tiene una resonancia única para ellos. Lo que sí está meridianamente claro, y es algo que nos llena de emoción, es que será un escenario que permitirá a la pareja y a sus invitados vivir un día inolvidable, un día mágico, rodeados de un aura de amor puro y de la energía especial de un lugar que, desde hace años, ya forma parte indeleble de su propia y maravillosa historia de amor. Para nosotros, quienes observamos desde fuera, como espectadores atentos y fans devotos, esta noticia nos permite vislumbrar un fragmento fugaz, pero sumamente valioso, de lo que sucede más allá de las cámaras, de los sets de rodaje, de los guiones cuidadosamente elaborados. Nos muestra a Demet y Oguzhan no solo como figuras públicas, sino como seres humanos reales, con sus emociones a flor de piel, con sus recuerdos preciados y con sus sueños que ahora están a punto de materializarse. Y sobre todo nos enseña una lección impagable, que a veces, los momentos más importantes y significativos de la vida no se encuentran en los lugares más exóticos, ni en los recintos más lujosos o extravagantes, sino en aquellos que nos conectan con nuestros inicios, con la esencia pura de lo que somos, con la chispa inicial que encendió la llama del amor. Más allá del encanto inherente al lugar en sí, esta elección tan deliberada y sentimental nos lleva a una profunda reflexión sobre la importancia crucial de los primeros encuentros. ¿Cuántas de nuestras propias historias de amor, esas que atesoramos en lo más profundo de nuestro ser, no habrán comenzado en lugares aparentemente cotidianos, en escenarios humildes que en su momento pasaron desapercibidos? Un café acogedor donde intercambiaron las primeras palabras, una biblioteca silenciosa donde sus miradas se cruzaron entre estanterías de libros, un parque sereno donde compartieron el primer paseo. Lugares que en su momento no parecían tener nada de especial, nada de extraordinario, pero que con el tiempo se convierten en espacios sagrados, en templos de la memoria, al ser el escenario donde nació el amor que hoy los une. La elección de Demet y Oguzhan es, sin duda, un hermoso y emotivo recordatorio de esta profunda verdad. Es como si quisieran decirnos con cada detalle, con cada suspiro, nuestro amor comenzó aquí, en este lugar que guarda nuestra primera promesa, y aquí queremos sellarlo para siempre, para la eternidad. Por supuesto, y esto es algo que todos entendemos y respetamos, siempre existe un halo de misterio, una discreción inherente alrededor de eventos tan personales y significativos como una boda. Y aunque los detalles concretos sobre el lugar no sean públicos al 100%, el simple hecho de que el lugar elegido posea este componente sentimental tan potente, esta carga emotiva tan especial, ya es una noticia en sí misma, una joya de información digna de ser celebrada con entusiasmo. Nos proporciona una pista invaluable del tipo de celebración que podemos esperar, algo profundamente emotivo, auténticamente genuino y desbordantemente lleno de significado. No se trata solo de una fiesta grandiosa, sino de una experiencia vital que honra, de la manera más pura y sincera, el largo y hermoso recorrido de su relación. Además, piensen por un momento en las implicaciones que esto tiene para la prensa y, por supuesto, para nosotros, los fans. Si bien el lugar exacto puede ser un secreto bien guardado, la historia detrás de él, la narrativa que lo envuelve, lo convierte en un punto de interés aún mayor, en un foco de atención magnético. Cada foto que filtre, cada vídeo que se publique de esa boda, tendrá una capa adicional de significado, una profundidad insospechada.
Podremos imaginar, casi palpar, a Demet y Oguzhan caminando por los mismos pasillos, recorriendo los mismos jardines donde, hace años, sus miradas se cruzaron por primera vez, ese instante que lo cambió todo. Es una narrativa, amigos míos, de una potencia arrolladora, de una belleza que traspasa las barreras de lo superficial. Y si hablamos de inspiración, de esa chispa que enciende nuevas ideas y proyectos, ¿cuántos de ustedes, al escuchar esta historia, no se habrán sentido inspirados? A veces, no es necesario buscar un lugar extravagante, un destino exótico, para celebrar un momento especial. Tal vez el lugar donde se conocieron sus padres, el sitio de su primer viaje juntos como pareja, o incluso su propio hogar, ese espacio que han construido juntos, puede ser el escenario perfecto, el lugar ideal para una celebración inolvidable. La clave, la verdadera magia, reside en el significado que ese lugar tenga para ustedes, en los recuerdos imborrables y las emociones profundas que evoca. Demet Özdemir, con su elección, nos está regalando una lección invaluable en este sentido, una masterclass de amor y significado. Ahora, la pregunta que todos, sin excepción, nos hacemos y que ronda nuestras mentes como un dulce rumor: ¿qué detalles veremos de esa esperada celebración? ¿Serán imágenes que nos permitan reconocer ese lugar cargado de historia? ¿Habrá alguna mención especial, algún guiño explícito a ese primer encuentro durante los emotivos votos? El tiempo, ese gran revelador de secretos, será el único en responder a estas interrogantes. Pero la anticipación, esa dulce espera llena de expectación, es parte intrínseca de la magia, ¿verdad? En definitiva, la elección del lugar de la boda de Demet Özdemir trasciende la mera noticia de celebridades. Se ha convertido en nuestras mentes y corazones, en una historia conmovedora sobre el amor verdadero, sobre el poder de los recuerdos y sobre la importancia fundamental de honrar los comienzos, de valorar los cimientos sobre los que se construye una vida. Es un recordatorio poderoso, vibrante, de que los lugares más significativos, aquellos que dejan una huella imborrable en nuestra alma, son aquellos que están intrínsecamente impregnados de nuestra propia historia personal, de nuestros momentos más íntimos y preciados. Y para nosotros como fans, es una ventana fascinante a la humanidad de nuestras estrellas favoritas, mostrándonos que al final del día, todos buscamos un lugar, un refugio, un espacio donde el amor pueda florecer con fuerza y perdurar para siempre. Así que mientras esperamos ansiosamente con una mezcla de ilusión y curiosidad, más detalles sobre esta esperada boda, podemos permitirnos el lujo de celebrar esta elección tan poética, tan profundamente significativa. Nos deja pensando sin duda en nuestras propias historias, en esos lugares que nos vieron nacer como pareja, como amigos inseparables, o como lo que sea que haya marcado el inicio de nuestros lazos más preciados. La vida, esa maestra sabia y generosa, a menudo nos ofrece estas oportunidades únicas de magia, de conexión, de amor, solo hay que saber verlas, y lo más importante, saber valorarlas en toda su magnitud. En resumen, hemos explorado cómo Demet Özdemir ha tomado una decisión de boda que va mucho más allá de la estética o la tendencia, ha elegido un lugar con un significado muy especial y poderoso, el mismo sitio exacto donde se conocieron por primera vez. Una decisión que, sin duda, añade una capa de romanticismo indescriptible y una autenticidad conmovedora a su futura unión. Nos demuestra de manera elocuente que los recuerdos y los inicios de una relación son un pilar fundamental, una base sólida sobre la que construir un futuro vibrante, estable y lleno de amor eterno. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, mis queridos amigos. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta noticia tan especial y de la reflexión que la acompaña tanto como yo lo he hecho al compartirla con ustedes. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta elección tan sentimental. ¿Creen que es un detalle profundamente romántico, un gesto de amor que habla de autenticidad, o simplemente una coincidencia afortunada? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Los leo todos sin excepción y disfruto enormemente debatiendo con ustedes, intercambiando ideas y perspectivas. Si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante y emotivo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, ese gesto de apoyo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Compártanlo con sus amigos, con sus seres queridos, para que también puedan disfrutar de esta maravillosa historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es el mejor regalo que nos pueden hacer para que no se pierdan absolutamente nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes, más noticias impactantes y muchas más curiosidades del mundo del entretenimiento. ¡Chao!